yo podemos cuidar nuestro planeta. Cuida los pulmones de la tierra. Cuida los bosques. No provoques incendios forestales. No maltrates los árboles. Recuerda que ellos nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para vivir. Apoya las campañas forestales. Te recomendamos plantar un árbol y cuidarlo. Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Si hiciera yo mitad del mundo fuera un mejor. Tierra azul, tierra azul. Quiero hacer también mi parte, preservando su color. Tierra azul. Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surjuy, a los lindos brazos de mi Radio Surjuy. Son las 6:40. Entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Las 6 de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui. Antes de iniciar esta programación del informativo Willaricui, les damos la cordial bienvenida a este noticiero donde podrás compartir, donde podrás estar informado del acontecer local, regional, nacional, internacional y también las deportivas. Que tengan un excelente día, amigos oyentes, para iniciar hoy, miércoles 12 de abril, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Así es que, amigos oyentes, hoy estaremos acompañándoles hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, provincial, regional, nacional y también las notas internacionales y las deportivas para el día de hoy, amigos oyentes. Y bueno, ya estamos a mitad de semana, se va pasando el tiempo, ya también casi a medio mes de este mes de abril, el mes de la primavera. Y también, amigos oyentes, el mes de la tierra, de nuestra Pachamama, donde nosotros cuidamos a nuestra tierra, protegemos y también para tener un ambiente cómodo, un ambiente donde no podamos tener muchos de repente cambios en los fenómenos naturales. Así es que hay que cuidar nuestra tierra. Hay que, si estamos por ahí de repente
pensando reforestar nuestro campo, hagámoslo con amor, hagámoslo con todo el amor del mundo para que en el futuro estos arbolitos, estas plantitas también den oxígeno hacia nuestros niños y hacia nuestros animalitos y la vida en nuestro planeta, en nuestra casa común, siga continuando. 6 de la mañana con 43 minutos, amigos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Chalhuahuacho, Mara, Cotabambas, Coyurqui, Akira. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Y empezamos de esta manera con nuestra frase para el día de hoy. La frase de la semana es lo siguiente. Presten mucha atención. Papel y lápiz a la mano para apuntar e iniciar de la manera segura nuestra semana y nuestro día. Es lo siguiente. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor para continuar. Es la frase para el día de hoy que nos acompaña en el informativo Willaricui. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor para continuar. Así es que en el camino siempre encontramos dificultades, encontramos tropiezos, nos caemos, nos volvemos a levantar, logramos el éxito. Obviamente que esto no es definitivo y aún así seguimos caminando y en ahí se puede presentar nuevamente otro tropiezo, pero sin embargo esto no va a ser fatal, no va a ser para que nos quedemos ahí, sino va a ser para aprender una lección más y poder levantarnos y salir airosos. Es la frase para el día de hoy. Las 6 de la mañana con 44 minutos. Ahora, después de haber realizado nuestra frase de la semana, nos vamos a las efemérides. ¿Qué sucedió un día como hoy? Vamos de inmediato a revisar la historia en el tiempo. ¿Qué sucedió un día como hoy, un 12 de abril? Bueno, en el año de 1539, amigos oyentes, un día como hoy, en un 12 de abril, nace en el Cusco el inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano, autor de los comentarios reales de los incas. También es considerado el primer mestizo biológico y espiritual de América. Fue hijo del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, de la nobleza extrema y de la princesa Isabel Chimpu Oglio, nieta del inca Tupac Yupanqui y sobrina del inca Huayna Cápac. Esto sucedió un 12 de abril en el año de 1539. Vamos, Chichilico, ¿a qué año? Nos vamos al año de 1671, un día como hoy. Clemente X declaró santa a Isabel Flores de Oliva, llamándola Santa Rosa de Lima, fijando su día el 30 de agosto y declarándola patrona de América Latina. Fue la primera santa de América. Esto en el año de 1671. Así es que Clemente X declaró a Santa Isabel de Flores de Oliva, llamándola Santa Rosa de Lima, y bueno, fijando su día el 30 de agosto y declarándola patrona de América Latina, y fue la primera santa en América Latina. Nos trasladamos al año de 1855, un día como hoy, 12 de abril, nace en Huacho el doctor Constantino Carvalho. Trajo de Europa en 1895 el primer aparato de rayos X de Lima. Creó también la cátedra de ginecología en la Facultad de San Fernando. Vamos al año de 1926, un día como hoy. Nos vamos en la región Piura. Nace, amigos oyentes, en Paita, Luis Felipe Ángel de Lama, diplomático, escritor y humorista, conocido bajo el seudónimo de Sofocleto, autor de los famosos silogismos de Sofocleto. Vamos al año de 1944, un día como hoy en la historia, nace en Cañete el futbolista Héctor Chumpitaz González. También fue figura del Sporting Cristal
y de Universitario de Deportes. Y también fue capitán de la selección peruana de fútbol que ganó la Copa América en el año de 1975 y que llegó a cuartos de final en los campeonatos mundiales de México 70 y Argentina 78. ¿Esto cuándo? En el año de 1944. Vamos al año de 1981. Un día como hoy, lanzan al espacio en Colombia. Lanzan amigos oyentes al espacio el Columbia, el primer transbordador de la historia de la aeronáutica. Esto en el año de 1981, donde se lanza al espacio el Columbia, el primer transbordador de la historia de la aeronáutica. En el año 2006, un día como hoy, 12 de abril, se firma el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Y nos vamos al año 2007, un día como hoy, en Pisco, amigos oyentes, Perú. En Perú, amigos oyentes, en nuestro territorio patrio, se produjo un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter y pues dejó a más de 40.000 damnificados y más de 10.000 muertos. Esto en el año 2007. 6 de la mañana con 48 minutos, estamos en el informativo Willaricui hasta las 8:30 de la mañana. Ahora nos vamos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. En Willaricui, desarrollo de la información. Seis de la mañana con 49 minutos, estamos en el informativo Willaricui y vamos de inmediato a revisar los titulares para el día de hoy, miércoles 12 de abril de 2023. Vamos al ámbito local, amigos oyentes, y ayer se encontró un cadáver en el río Chalhuahuacho a la altura del puente de Álamos. Se trataría de Rolando Andrade Maldonado, quien no presenta ningún tipo de violencia, según la pericia del fiscal. En el momento del levantamiento del cadáver, la necropsia de ley lo llevarán a cabo en Tambobamba, según la autoridad correspondiente que indicó el día de ayer. La red de salud de Cotabambas, con el propósito de cuidar y proteger la salud de la población usuaria, organiza la gran campaña de atención médica integral, hoy 12 y jueves 13 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones del Hospital Tambobamba en la especialidad de gastroenterología, medicina interna, traumatología, ginecología, pediatría, odontología, oftalmología, radiología, laboratorio clínico, entre otras especialidades. Vamos con más titulares en el ámbito local, amigos oyentes, y nos vamos hasta el distrito de Coyulqui. El alcalde del distrito de Coyulqui es uno de los primeros alcaldes que está convocando para el informe de la gestión de los primeros 100 días, así como un informe pormenorizado de la transferencia del gobierno anterior, el mismo que se desarrollará el próximo sábado 22 de abril a partir de las 9 de la mañana en el local del Polideportivo. Más información, estamos en el informativo Willaricui, hoy 12 de abril del año 2023. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas convoca a la población en general a ser parte del informe de los 100 días de gestión de la autoridad provincial a desarrollarse ese domingo 16 de abril en la Plaza Mayor de Santo Tomás, desde las 9 de la mañana, donde la población en general podrá informarse sobre los logros, facultades y avances del gobierno local. 100 días ya de gobierno de las autoridades. Sí, seguramente muchas municipalidades, muchos alcaldes convocarán a estos 100 días de su informe durante esta gestión 2023. Más titulares, amigos oyentes, en el ámbito local, y vámonos esta vez hasta la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través de la División del Área Técnica del Agua, Saneamiento y Salud,
de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales ha iniciado el último 10 de abril el primer taller de fortalecimiento de capacidades a las juntas administradoras de servicio y saneamiento, JAS, del ámbito rural del distrito de Santo Tomás, con la finalidad de que las organizaciones comunales logren una gestión sostenible y calidad del servicio de agua potable y saneamiento. Para hoy está programando el taller en Pulpera Condes, el 13 de abril en Alhuaycuyo y el 14 de abril en Yavina. Vámonos con las noticias regionales, con el propósito de dinamizar la economía local y regional en beneficio de los emprendedores y pequeños productores. El gobernador de Apurímac realizó el lanzamiento oficial de las actividades y programadas para el 150 aniversario de creación política que buscará integrar las 7 provincias como una sola gran familia. Esto a nivel regional. 6 de la mañana con 53 minutos, amigos oyentes, y un malestar generalizado se vive en Abancay luego de que cibernautas de las redes sociales hicieran público las grandes diferencias del precio del combustible con la ciudad del Cusco, donde se expende a un costo muy debajo al de la capital de Apurímac. Incluso mencionan que se estaría gestando una concertación de precios. Eso es muy preocupante, cada uno tiene que vender a lo que necesita. Pero la concertación de precios es muy preocupante. Inti Raymi en Lima, Cusco, significará ritual Wilcanina para anunciar fiesta jubilar el Inca Lacoya. Su séquito y unos 100 artistas protagonizarán este viernes 14 de abril, a pocos días estamos, el ritual del Wilcanina en Los Huaca, Pucllana, ubicada en el distrito de Miraflores, Lima, para anunciar la escenificación del Inti Raymi y las más de 100 actividades en honor al mes jubilar de la ciudad del Cusco. Y en Arequipa, amigos oyentes, en la ciudad blanca, el Valle de Colca recibió 6.486 visitantes durante el feriado largo por Semana Santa. Yanque, también está Coporaque y Cibayo, fueron los distritos más visitados. La afluencia de turistas en el Valle del Colca, región Arequipa, durante el fin de semana largo por Semana Santa fue de 6.486 visitantes entre nacionales y extranjeros, cifra superior a la esperada por las autoridades. De esta manera se viene reactivando el turismo, amigos oyentes, y son aprovechados en estos feriados, en algunas fiestas donde pues se da días más extensos para que los visitantes puedan visitar los lugares de los atractivos de las diferentes regiones del país. En este caso fue en Arequipa. Recordemos que estos son todavía turismo local, turismo nacional. A nivel internacional nuestra imagen todavía no se repone. Falta recuperar De la última crisis social que tuvimos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Arequipa, Citramun, César Collado, en una evaluación de los 100 primeros días de la gestión del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, criticó la gran cantidad de personal que ingresó durante los primeros meses de 2023. Es otro problema. Los amigos, los que estuvieron en campaña, aquellos allegados a las nuevas autoridades, quiénes están ingresando y de qué manera se está solventando el gasto de este nuevo personal en los distintos municipios. Y qué bien aquellas municipalidades que continúan con el personal y que además han reducido el personal, el gasto en cuanto se refiere a personal. Así es, amigos oyentes, ahí por ahí ojalá no haya también los fantasmas, ¿no? Los contratos fantasmas. Contratos fantasmas o contratos que a veces piden un diezmo, ¿no? Sí, un diezmo, o tienes que aportar para el partido. Pues ojalá que no esté sucediendo eso en nuestras municipalidades. Y usted, si alguna vez recibe esa propuesta de que tienes que dar un porcentaje al partido, un porcentaje para algún tipo de beneficio de cierta autoridad, por favor denuncie. Ahí está la Contraloría para escuchar sus denuncias. Es la mejor forma de que un gobierno sea transparente y puro, denunciando si es que hubiese actos de corrupción. 6 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes, vamos con más titulares, esta vez en el ámbito nacional. ¿Qué está pasando en nuestro país? Pedro Cateriano dijo: es el momento oportuno para desenmascarar la corrupción del Parlamento. El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo que es recomendable que los trabajadores del Congreso que denunciaron el recorte de sus sueldos se acojan a colaboración eficaz.
Más información. Fiscalía solicitó prisión preventiva por 18 meses para exministra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. El Ministerio Público indicó que esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de presuntos coautores del delito de rebelión, alternativamente conspiración, entre otros. Los famosos que dijeron: yo no sabía, yo no conocía, desconocía realmente, yo entré en último minuto, cuando ya estaba dando ya las palabras, cuando realmente orquestaban todo el proceso. Sí, bueno. Ojalá que también se haga justicia de eso, ¿no? Que se tome las cartas en el asunto tal como corresponda a ley. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos con más titulares en el ámbito nacional y bueno. Más de 200 inmuebles fueron incautados en megaoperativo contra Joaquín Ramírez y otros implicados en lavado de activos. Los megaoperativos continuarán hasta el 24 de abril en Lima y regiones y se proyecta incautar más de 290 bienes vinculados a Joaquín Ramírez. El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que se trata del procedimiento más grande desde el caso Orellana. Más información, ahora nos vamos al plano internacional. Ucrania prepara una difícil contraofensiva ante las fuerzas rusas. Los expertos militares creen que esta vez las tropas de Ucrania disponen de un corto margen de maniobras para imponerse sobre las fuerzas de Rusia. Continúan la difícil situación entre los países de Rusia y Ucrania. Vamos con más noticias en el mundo. Pekín envuelta en un halo amarillento. Fuertes tormentas de arena vuelven a azotar China. Pekín y varias otras áreas del norte de China sufren en las últimas horas intensas tormentas de arena que en algunos momentos han elevado los índices de calidad del aire por encima de los 1100 puntos, nivel considerado extremadamente peligroso. Fenómenos de la naturaleza, Henry. Fenómenos de la naturaleza provocados también por la intervención de la mano del hombre. Por eso tenemos que estar siempre alertas a nuestras actividades. Piden el arresto del Dalai Lama por controvertido video con menor en Sudáfrica. El abuso infantil no puede ser disculpado, ni discutido, ni aceptado, indicó en comunicado difundido por Twitter el partido sudafricano Luchadores por la Libertad Económica. Aún seguimos con estos problemas en pleno nuevo milenio. Ojalá que sigamos avanzando. Así como avanzamos en cosas tecnológicas, también avancemos en cosas de derechos. Con la justicia. Con la justicia. 6 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos al ámbito deportivo para el día de hoy. Estos son nuestros principales titulares. Escuchemos. Vamos. Las deportivas para el día de hoy, Henry. Sí, venimos con las deportivas. Ya se viene preparando Deportivo Garcilaso después de haber caído 3-0 frente a Universidad César Vallejo allá en Trujillo. Se viene preparando para su encuentro frente a la Universidad Técnica de Cajamarca. Esto en el Cusco, en un encuentro de aniversario. 66 años cumple el Deportivo Garcilaso. Tú eres hincha, ¿no? Un hincha del Deportivo Garcilaso. ¿Acérrimo? Hincha por formación. Por formación. Bien. No como nuestro amigo David Ortiz. Él sí es acérrimo. Él es acérrimo. Él es, corre sangre celeste por sus venas. Así es. Creo que es incluso parte de la Junta. Sí, creo que aporta. Parte de su sueldo va para ahí. Un saludo para nuestro amigo David Ortiz. Y seguramente el Deportivo Garcilaso, Henry, juega el 23 frente al Cusco Fútbol Club. Así es. Los próximos 5 encuentros los desarrolla en Cusco. Ajá, los 5 próximos. Sí, los 5 próximos encuentros, tanto de local, de visita, no importa, los juega en Cusco en el estadio Inca Garcilaso de la frente a Cusco FC, frente a Cienciano, frente a Huancayo, pero los juega en el Cusco. Bueno, ahí ojalá pues se recupere y levante nuevamente la cabeza el gatito celeste del Garcilaso, el pedacito del cielo para sumar puntos y bueno, pues por ahí sería genial, espectacular de que llegue a conseguir un torneo internacional para poder participar pues, de estos partidos interesantes. Sí, los hinchas decían, ¿no? Que mantenga la categoría y ya. Pero ahora con los buenos resultados que ha tenido a inicio de campeonato, como que quieren un torneo internacional y que se molestan con los resultados obtenidos últimamente. Sí, hasta ahora tiene creo 12-14. 14 puntos. 14 puntos que lo mantienen. En la tabla de posiciones está en una Copa Sudamericana. Bueno, ojalá que siga manteniendo y que siga ascendiendo en los puestos el pedacito del cielo Deportivo Garcilaso.
Vamos con más notas deportivas, amigos oyentes, y orgullo peruano. Diego Elías será oficialmente el número 1 del squash mundial desde el lunes 17 de abril. El peruano Diego Elías alcanzará la cima del ranking mundial de squash, siendo el primer sudamericano de la historia en conseguirlo. Mientras tanto, Juan Reynoso visitó a Gianluca Lapadula en entrenamiento de Cagliari. El entrenador de la selección peruana se reunió con el delantero italo-peruano como parte de su gira en Europa. A propósito de eso, el ex equipo Benavento manifestó: no sabemos por qué se fue Gianluca Lapadula, si estaba bien con nosotros. No lo hacían jugar, no lo convocaban, no entrenaban. No sumaba puntos. Lo han desaparecido por X motivos y no saben ellos por qué se ha ido. Bueno, en realidad yo no sabría qué decir. No sabría qué decir. Bueno, a larga vista se ha visto el malestar del ítalo peruano y por qué ha elegido a otro equipo en vez de Benavento. Y ahora, actualmente, Benavento está peleando los últimos lugares y Cagliari está a punto de ascender a la primera división. Ojalá. Vamos, Gianluca Lapadula, tu momento ha llegado, como quien dice. Sí. Todos los equipos en los que ha estado peleando siempre en los primeros lugares de su liga. Así es. 7 de la mañana con 3 minutos, amigos oyentes, y el Manchester City goleó 3-0 al Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la Champions League. En Etihad, Manchester City superada, amigos oyentes, por la mínima a Bayern Múnich, pero a partir de los errores de Upamecano, los de Guardiola aumentaron la diferencia para acercarse a semis de la Champions League. Así es que Manchester City da fiesta, golea y saborea los partidos de la Champions League. Goleó 3-0 al Bayern Múnich. Al Bayern de Múnich. Mientras tanto, nos regresamos a la liga más poderosa de todo el planeta, la Liga 1. Y Cienciano del Cusco ganó por 1-0 a Manucci en un encuentro electrizante. Sin embargo, quedó a deber. Los hinchas no están contentos con este resultado y exigen más fuerza, más pasión por parte de los jugadores. Además de eso, el Cusco FC ya está poniendo color y calor al encuentro que disputará con Deportivo Garcilaso y lo ha denominado el Derbi Cusqueño. Dorados contra Celestes, encuentro de gatunos. Bueno, eso yo creo que... ¿Crees que llena el estadio? Yo creo que sí. ¿Y con el Cienciano? Con el Cienciano no. Bueno, el Cienciano jugaron a puertas cerradas. Los hinchas estaban afuera mirando desde una rendija a ver qué pasaba. Sí. En este caso va a ser a puertas abiertas las entradas en Occidente y Oriente. 40 soles, ¿no? 30 soles. 30 soles preventa, 40 soles más adelante. Más adelante, Occidente va a ser dorado y Oriente va a ser celeste. Los hinchas hacer para apoyar al equipo Cusco Fútbol Club y el Deportivo Garcilaso. Sí, así es. Dorados versus Celestes próximamente, en un par de semanas. Es el 23, ¿no? Así es. El 23. El creo que creo que vamos. Creo que vamos, ¿no? Creo que nos vamos al partido. Y ahí la fotito respectiva con tu camiseta, Henry. Así es. con la camiseta de Cienciano. De Cienciano, para variar. Para variar. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con el desarrollo del informativo Huillarico. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, aparte de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad Cunape, trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, desde que toman unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe. Necesito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con hasta Picarapunco, hasta maquinaria con hasta Cheita, Aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay personas con hasta churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata monas cango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes. Ya estamos en el informativo Huillaricuy para realizar el desarrollo de las noticias de nuestros titulares ya mencionados. 7 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes. Y bueno, nos trasladamos hasta dónde, hasta la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, ya que está convocando a toda la población en general para ser parte del informe de los 100 días de gestión de la autoridad provincial, y que se desarrollará este domingo 16 de abril en la Plaza Mayor de Santo Tomás desde las 9 de la mañana, donde la población en general podrá informarse sobre los logros, dificultades y avances del gobierno local. Y para ello ya estamos en contacto con Dante Maigua, jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, colega, mediante tu persona, de la misma forma a todos nuestros amigos del Radio Surcuy y efectivamente al informativo Huillaricuy. Saludos cordiales desde la provincia, la hermana provincia de Santo Tomás, Chumbivilcas. Estamos nosotros efectuando, como lo has indicado, esta invitación abierta a nuestros hermanos de toda la provincia de Chumbivilcas en este caso, para este domingo. Este domingo vamos a tener, que ha sido, dicho sea de paso, mediante ordenanza municipal, en una última reunión que se tuvo por parte del Consejo Provincial, esta aprobación del reglamento del informe de los 100 días de gestión de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, el señor alcalde, licenciado José Alberto Flores Cruz y cuerpo de regidores, en cumplimiento a la ordenanza municipal la número 005 del 2023, pues invita a la población en general a que nos acompañen en este informe de los 100 días de gestión del 2023 al 2026, que se realizará en la Plaza de Armas de Santo Tomás desde las 9 de la mañana, este domingo 16 de abril del presente año. Vamos a informar acerca de este proceso de transferencia, la situación actual,
los avances, los logros, quizás también las dificultades, ¿no? Las cosas por los cuales se ha tenido que atravesar, pues y a la fecha muchas de ellas fueron absueltas o resueltas por la autoridad, el Consejo Municipal y los funcionarios, obviamente, de cada gerencia, ¿no? Los cuales están encaminados a un solo trabajo, que es trabajemos por el Bicentenario. Justamente, colega, de acá a 2 años nosotros estamos cumpliendo los 200 años y desde ya queremos invitar a la población porque vamos a tener todo un año de festejos, todo un año de obras, de compromisos que también están pactados por parte de la autoridad y estamos camino a ello. Dante, ¿quiénes están llamados a participar en este informe por los 100 días de gestión? En realidad toda la población, todo usuario, no necesariamente tienen que ser solo presidentes comunales o barriales o el FUDIS en este caso, sino también toda la población en su conjunto. Cualquier persona que desea ser partícipe y conocer acerca de las actividades o los trabajos que se están encaminando, lo pueden estar ellos presentes. Cualquier persona en realidad es bienvenido a esta reunión de informe para que conozcan también y ya no se esté especulando. Muchas veces se dice que no se está operando o no se está haciendo nada por la gestión o por la gente, ¿no? Y es todo lo contrario. En este corto tiempo de estos 3 meses, literalmente, se han hecho bastantes proyectos, por ejemplo, en el tema de infraestructura, colega, hemos reiniciado e iniciado también proyectos nuevos, más o menos en una cartera de 25 proyectos solo en infraestructura. En social, el tema de la organización, tanto tenemos un proyecto de anemia, tenemos el proyecto de deportes, de jóvenes, de lideresas también, en este caso de mujeres, y así que también se está operando articuladamente, sobre todo el proyecto de anemia en conjunto con ATM y otras instancias, está haciendo posible de que podamos luchar y combatir, por ejemplo, esta lucha que también en nuestra provincia de Chumivilca se ve bastante en el tema rural, se ve bastante el tema de la desnutrición crónica infantil. Se están haciendo trabajos articulados con el tema de seguridad. Hace poquito hemos tenido, la anterior semana, dicho sea de paso, hemos tenido este encuentro de seguridad ciudadana donde han participado prácticamente toda la provincia para reorganizarse en el tema de la seguridad. Hoy por hoy nosotros ya contamos con las cámaras de videovigilancia que también estaba con algún déficit de la anterior gestión en el proceso de transferencia y hoy por hoy está operativo al 100%. Estas son las cosas a detalle más o menos que se va a explicar este día del informe de los 100 días. En el tema económico también se ha reactivado los proyectos básicamente, de proyectos de cuyes, de truchas, tenemos un sinfín de proyectos que van a ser informados por la autoridad, los cuales están a la fecha operando y trabajando ya. Hay un proyecto muy interesante, lo vamos a conocer, eso de los frutales, el cual también está haciendo trabajo articulado a nivel provincial, no solamente es en Santo Tomás, en el distrito como tal, sino es articulado a nivel provincial. Y eso es un trabajo mancomunado también con los alcaldes distritales, el cual está dando ya frutos. Tenemos nosotros nuestro durazno, la fresa, que es importante también resaltar estos trabajos en este aspecto. Finalmente tenemos en medio ambiente también el tema de la segregación, de la limpieza, todos los trabajos que se encaminan de diferentes rubros. Se está haciendo un trabajo realmente merecedor y nosotros tenemos que informar ello a la población porque hay bastante trabajo que ya se ha reiniciado, se está poniéndole empeño, las autoridades son jóvenes y están dispuestos a dar todo para que nuestro pueblo mira, por ejemplo, el día de ayer colega, se ha hecho la firma del convenio para que ya se finiquite este proyecto, se llegue a culminar, porque ha tenido, mira, te hablo por lo menos más de una década, un problema muy serio con el tema del saneamiento básico, y es por eso que en algunos de los barrios hasta la fecha no se cuenta con agua. Ha habido unos serios problemas, inconvenientes, no solamente presupuestales, sino también en la intervención física en este proyecto. De hasta aquí estamos hablando básicamente hace 3 gestiones que ha tenido un serio problema.
Entonces, ahora la fecha se ha propuesto ya resolver ello, liquidar definitivamente este proyecto y crear uno nuevo para beneficio de toda nuestra población, porque son varios los barrios los cuales están careciendo de este líquido elemento y también del alcantarillado, que es un tema sumamente preocupante, y el alcalde está encaminado en que se resuelva esto. Ahora, si hablamos en el tema deportivo, hace poco hemos entregado por lo menos unas 5 infraestructuras, ya obviamente hecho el mantenimiento correspondiente, el pintado correspondiente para la afición deportiva, para las disciplinas de vóley, básquetbol, fútbol, sobre todo, incluso atletismo y otros centros de esparcimiento que realmente en nuestro distrito no se contaba anteriormente, no teníamos un lugar ni siquiera donde ir, entre comillas, a caminar o practicar un determinado deporte. Y ahora por la venia de nuestra autoridad se están haciendo todos estas adecuaciones, estos trabajos con el único propósito de que podamos finalmente tener a bien encaminado todos estos trabajos que están articulados, también dicho sea de paso, con las demás autoridades, las gestiones que se está haciendo con el gobernador regional ingeniero Werner Salcedo, también están dando buenos frutos. En Lima lo propio se están haciendo algunas gestiones para arrancar presupuestos, ese es el trabajo entonces que hasta la fecha se está desarrollando, colega. Importantes obras, importantes avances, Dante, que se viene realizando en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, y seguramente estos proyectos y estas obras es en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida y también fortalecer la salud y el deporte, que es también muy importante, amigos oyentes, para poder tener pues un bienestar allá en la provincia de Chumbivilcas. Dante, bueno, de acuerdo a la información que van a realizar ustedes, el informe de los 100 días, ¿se tiene de repente un programa más o menos de qué hora inician en dar los informes, y de repente habrá algún espacio donde los participantes puedan realizar preguntas a los representantes de la municipalidad provincial, quienes darán el informe de los 100 días? Sí, efectivamente, la convocatoria, como ya te había mencionado, está para las 9 de la mañana y estaremos nosotros empezando alrededor de las 10 ya con la misma sustentación, con la presencia de las diferentes autoridades, en este caso, tanto barriales, comunales, seguramente que nos harán representantes de los distritos para conocer cuál es el trabajo o de qué manera se está encaminando a partir de la fecha esta nueva gestión que está encabezando el licenciado José Alberto Flores Cruz. Asimismo también van a estar informándose, colega, acerca de el desarrollo de este programa. Empieza obviamente con un pequeño acto protocolar, vamos a hacer el alistamiento, el tema de la entonación del himno nacional. Posteriormente la autoridad hará la bienvenida a todos los representantes, a la población en conjunto. Posteriormente estaremos empezando ya con la presentación. Los señores regidores también van a tener un espacio aproximadamente de 5 minutos para discernir su trabajo también de fiscalización y otros, para que la población conozca qué están haciendo los señores regidores. Luego el señor alcalde hará una presentación, habrá también una intervención breve de 5 minutos por parte de los gerentes de línea, para que puedan de alguna otra forma también técnicamente sustentar cierta información, y finalmente la autoridad hará las conclusiones. Posterior a ello estará haciendo naturalmente el tema de las preguntas. Obviamente gran cantidad de la población tiene varias interrogantes y serán absueltas una tras una en 2 rondas. En 2 rondas se va a hacer este pedido para que pueda efectuarse pues este informe de los 100 días. Perfecto, Dante, gracias por la información. De repente algo más para poder finalizar esta entrevista. Mira, el día de hoy tenemos una junta acerca de la reunión del COPROTEG, que es un tema también muy importante, del tema de seguridad ciudadana. Se estará efectuando a las 4 de la tarde. De la misma manera tenemos a las 9 de la mañana este taller informativo en salud y seguridad en minería artesanal, dirigido a los jóvenes del distrito de Santo Tomás, organizado por el proyecto de desarrollo de las capacidades ocupacionales y liderazgo de los jóvenes del distrito de Capamarca, Chamaca, Colquemarca, Yusco, Quiñota y Santo Tomás, de la Gerencia de Desarrollo Social. Entonces hay una gran organización el día de hoy
con los jóvenes, una convocatoria también importante para que puedan hablar acerca de estos talleres. Un taller muy importante acerca de la minería artesanal. Dicho sea de paso, colega, se practica bastante, hay mucha minería artesanal e informal incluso dentro de nuestra provincia de Vilcas. Entonces, estará haciendo un taller muy importante para la misma prevención, la salud preventiva, el tema de la seguridad, que es importante, y otros temas que se estarán abordando el día de hoy. Perfecto, Dante, gracias por la información y estaremos en contacto también seguramente para el informe de los 100 días que realizará la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Gracias, Dante, por la información. No, colega, agradecerte a ti y a tu digna audiencia que nos escuchan en toda nuestra hermana región de Apurímac y parte de la región del Cusco, que también hasta donde llegan las potentes ondas. Yo quiero agradecerte bastante por esta entrevista y desearle siempre los mejores éxitos, colegas. Sigamos informando, sigamos bregando porque nuestros pueblos desarrollen, avancen poco a poco y podamos tener en un futuro pues mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Gracias, Dante. Buenos días. Estuvo con nosotros desde Chumbivilcas, Dante Maigual, relacionista público de este distrito. Son 100 días de gestión, son 100 días de trabajo y se ha avanzado de alguna manera para el logro de los objetivos de las gestiones. Todas las municipalidades han tenido logros, todas las municipalidades han visto las falencias que tienen los municipios, los desafíos que tienen los municipios, desafíos económicos, desafíos sociales, desafíos de todo tipo, también desafíos de personal. Claro. Entonces, todo eso se tiene que informar. Todos los municipios tienen que tener sus 100 días de informe, sus 100 días que han hecho en estos 100 días. Seguramente, y bueno, eso es muy importante, de que las autoridades convoquen a toda la población para dar el informe de los 100 días de gestión durante este año 2023, para dar pues un informe real, un informe también sustentado y a la vez también que permite que la población interactúe junto con ellos, hagan las preguntas. Bueno, en este caso puede ser al finalizar de acuerdo a la programación, como lo manejen las autoridades de las municipalidades, ¿no? En este caso se va a realizarse en 2 rondas en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. En los 100 días se va a realizarse en 2 rondas para que las personas que estén presentes ahí puedan realizar las preguntas respectivas a las autoridades y estas autoridades serán quienes respondan a las preguntas de la población presente, que estará el día 16 de abril en la Plaza Mayor de Santo Tomás desde las 9 de la mañana. Y por ahí nos daba ya algunos importantes avances que ha tenido la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, donde viene realizando importantes obras en beneficio de la población, y uno de ellos también es el de la festival de, bueno, en este caso de la campaña del durazno, ¿no? Así es, y bueno, muchas veces que se critica, no sé por qué, el hecho de que los festivales culturales dicen ya son muy comerciales, ya son actividades ya muy lucrativas, ¿no? Pero se tiene que mover la economía. Eso es para aquella persona que hace su comidita y vende, significa un ingreso económico. Aquella persona que vende su fruta significa un ingreso económico. ¿Para qué? Para los útiles del colegio, para el uniforme, para las actividades que van a realizar sus hijos. Significa y es necesario. Es necesario porque del aire nadie vive. Sí. De los buenos deseos de las personas nadie vive, y tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que sacrificarnos por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de nuestros Claro, hijos. Y esto, Henry, dinamiza la economía de la población local, porque al realizar este tipo de festivales, actividades gastronómicas, va mucha gente que concurre a ver qué es lo que pasa, y también van a degustar las comidas, a realizar compras. Y esto pues genera el movimiento económico. Personas que van a comprar artesanías pagan por la artesanía, aquella persona que se ha esforzado en tejer, ¿no? Y aquella persona que de repente ha tejido esto compra lana de alpaca o de ovejita de las comunidades, y esto, o sea, prácticamente este dinero se pone en circulación dentro de la localidad. Así es, y para llevar esa lana de alpaca necesitan transporte, y el transportista también gana. Y para generar transporte necesitas gasolina, y también gana el que está vendiendo gasolina, el grifero, y así se mueve toda una economía. Es como un sistema prácticamente. Y es como un organismo vivo. Como un engranaje, ¿no? Si falla uno, va a fallar todo.
Así es. Todos tenemos que estar metidos en este engranaje y el trabajo es permanente. Todos tenemos que aportar para que este engranaje siga vivo. 7 de la mañana con 26 minutos y nos llegan mensajes a través de las redes sociales. Recordemos que estamos en las redes sociales. Estamos a través de WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter. También estamos en TikTok, así que pueden enviarnos sus mensajes en Facebook. Nos dicen: buenos días, saludos para los trabajadores de New Rest en Antahuasi. Un saludo muy especial para ustedes. Alberto Chiglia Tarapaqui dice, nos envía un comunicado. Buenos días, amigos de Radio Surfui. Les saluda Alberto Chiglia Tarapaqui desde la comunidad de Casacancha. Solo para comunicar que los hermanos de la provincia más de 4 días se encuentran 2 caballos en manos de la ronda campesina de Casacancha. Por favor, comunicarse al número de celular 904-415-494. Repetimos, 904-415-494. Atentamente, presidente de Casacancha. Hay 2 caballos, uno es de color negro y el otro es de color chumpi. Así es, 4 caballos. Si usted está buscando 4 caballos, de repente está en la comunidad de Casacancha. Entonces, por favor, estos caballitos están siendo alimentados, están tomando agua, están siendo bien cuidados por la comunidad y eso genera, por supuesto, un gasto para la misma comunidad. Así que son 4 caballos los que están... 2 caballos. 2 caballos. 2 caballos. 4 días. 2 caballos hace 4 días. 2 caballos hace 4 días. Entonces, si usted está buscando estos 2 caballitos y son más o menos 4 o 5 días los que se han perdido, puede que sea en los caballos que están en manos de la comunidad de Casacancha. Comunicarse al número 904-415-494. Comunicarse al celular 904-415-494. 2 caballitos que están en manos de la comunidad, están siendo alimentados, le están dando agua. Entonces es muy importante que, por favor, si usted se le ha perdido 2 caballos, llame a este número para que puedan para que puedan saber si son esos sus caballos. Así es, amigos, así es que si por ahí se te perdió esos 2 caballitos color negro y color chumpi, está en la comunidad de Casacancha. Así es que pues, si puedes aproximarte para poder recoger esos 2 caballitos que ya se encuentran hace 4 días. Así es, tenemos nuevo comunicado. Mientras tanto, nuevos a los usuarios, señores de Radio Surfui, nos dicen, para hacerles recordar a nuestros usuarios del programa Pensión 65 mediante la oficina de la Unidad Local de Empadronamiento ULE-CISFO de la Municipalidad Distrital de Mara, quiero comunicar a nuestros usuarios del programa de asistencia solidaria Pensión 65 que los pagos de los incentivos monetarios se realizarán el día de mañana. ¿Cuándo es mañana? Jueves 13 en Pisacasa, jueves 13 en Pisacasa, jueves 13 de abril en Mara, 15 de abril. Hacerles recordar también a todos los nuevos usuarios, tienen que venir a cobrar a Mara. Todos los que recién van a cobrar por primera vez, por favor, nos dan una relación de los nuevos usuarios de Pensión 65. A ver, vamos a tratar de leer los nuevos usuarios de Pensión 65, los que tendrían que ir a Mara el día 15 de abril. Tienen que ir con su documento nacional de identidad. No hay que se me ha perdido, que no lo tengo. Tienen que ir con su documento nacional de identidad. A ver, vamos a leer. Los nombres son, amigos oyentes, presten mucha atención. En la lista, los nuevos integrantes de esto, amigos oyentes, son Aguilar Lagos Maximiliano, Aguilar Licagua Antonio, Caguana Escalante Braulia, Copa Carampa Sabino, Copa Guamaní Delfina, Chalhuaylo Quispe Magdalena, está también Chumbes Córdoba Aniceta, Chumbes Llanque Jacinto, Condori Chumbes Claudia, Córdoba Pañura Vidal, también está Escalante Alejandro Fortunata, Gallegos Enríquez Jorge, Guamaní Bello Julio, Guamaní Bolívar Mauricia, Guamaní Gómez Lucio, también está Guamaní Paco Nazario. ¿Quién es más, Henry? Está Wilca Enríquez Florentino, Wilca Guanaco Anita,
Junio Vargas Adrián, León Silva Susana, León Silva Ubaldo, Lima Vicente Aquilina, Yanque Reaño Toribio, Ignacio Luis Carlos Modesta, Mayohuilca Quispe Braulio, Ñahui Holguín Demetrio, Ñahui Huilca Pío, Olave Enríquez Leónidas, Peña Quispe Virginia, Peñafiel Mejía Dolores, Piñares Quispe Isaac. Y vamos a la segunda lista. Está Quispe Andía Antonia, Roque Zavala Gumercinda, Sanalea Holguín Raúl, Silva Carampa Pablo, Zulca Ñahui Beltrán, Zavala Flores Juan Pablo. Estos son los nuevos usuarios de pensión 65. Tenemos un grupito más. Chumbes Chigña Adrián, Curumaita León Rosario, Flores Cahuana Dorotea, Huilca Holguín Gregorio, Luis Copa Domingo, Mío Licagua Margarita, Quispe Zulca Cornelia, Roque Benito Leonarda. Estos completan los nuevos usuarios de pensión 65, los que tienen que apersonarse a Mara el día 15 de abril para recibir su bono solidario de pensión 65. Recuerden, todo trámite es con su DNI, con su documento nacional de identidad. No hay ningún documento que pueda suplir el documento nacional de identidad. Tienen que apersonarse y recibir y ser parte de este beneficio que otorga el Estado peruano. Así es, hay nuevos integrantes y esto en beneficio también de las personas que recibirán el nuevo, pensión 65 de Henry, ¿no? Así es. Para que puedan de repente solventar algunos gastos, de repente algún tratamiento, y hay que utilizarlo de la mejor manera, este dinero que llega a las personas que son beneficiados de pensión 65. Así es, recordemos, este bono pensión 65 es para usted, señor, señora, es para sus gastitos, es para su beneficio. Algunos gastitos que usted pudiera tener es para usted. Señor, señora, no se aproveche de las personas mayores de edad. Usted que es hijo, hija, sobrino, sobrina, no piense, el abuelito ya va a tener su pensión 65, ya va a ser platita para mí. No es para usted, es la plata del señor, señora que ya es mayor de edad. Es de él o de ella. Ellos sabrán en qué gastar. No se aprovecha. Hay personas que quieren aprovecharse. Eso no está bien. Eso no es adecuado. Y el presidente, también las autoridades de la comunidad tienen que velar por la seguridad de estas personas. Ese dinerito es de ellos para ellos. Y para su beneficio. Claro. 7 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos a una brevísima pausa y retornamos en el informativo Huillaricuy. Lloraré en silencio negra. Compadre, buenas tardes. Imainayan, imatañan Robashanki. Buenas tardes, compadre. Kaipia wakakanchataña alchapayushani. Alin, mi compadre. Ni shuru paye kunanka. Hakucho ratuchaya ajachata ujiarakamusun. Haku, compadre. Manachu suna atirimachu, compadre. Kay trabajo chara tukuruna ikasan. Hakuchu, compadre. Kutiramus paña chaychata tukurun ki ratuchaya. Hina pasea, cachu. Hakuya. Ratuya pero kutiramusun, Paulina, Risiani, kunayan kutiramusa. Erkakunata mijuchishayña. Takta machara mulyankata kairuna, Imacha vidayaka. Solo sé que Paulina, ñan kutiramuniña. Mijunata karamuay. Apuraita. Imata kay mijunari. Algo mijunachuna. Manama kolqita qasaqitamankichu. Mana imapas ruwanaypaq karanchu. Chayllata sapakutin chaynata punininki. Imanaqtimi chayna kanki.
Pucha, ama kaychu kayruna hina, warmi makaq, wawakuna manchachiq, mana baliq, aswaypas, punchay, umaykiman, sonqoykiman churakuy. Imaynatan familiaykikuna, wasi masiykikuna, yuyanasuykita munawaq, huk punchaw manaña kay pachapi kapuqtiyki. Tribuychay, verdera pischay, imaynaraq kanki, ñuqarri pukupti. Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. Surfui la voz de todos. 7 de la mañana con 37 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Willaricú y un saludo a todas las personas quienes se enganchan a esta hora de la mañana para estar informado con las noticias del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las deportivas. Más adelante estaremos en contacto con nuestro compañero de labores William Guamán en la Catedral del Deporte, quien nos dará la información deportiva, y también por supuesto estará presente nuestra compañera de labores Lisa Liber con las noticias de los diarios que traen en su portada para hoy miércoles 12 de abril de 2023. 7 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con más información en el informativo Willaricui. Más información, 7 de la mañana con 38 minutos, y vamos con las noticias regionales. Con el propósito de dinamizar la economía local y regional en beneficio de los emprendedores y pequeños productores, el gobernador de Apurímac realizó el lanzamiento oficial de las actividades programadas para el 150 aniversario de creación política, que buscará integrar las 7 provincias como una sola gran familia. En ese contexto, el mandatario regional durante la ceremonia de lanzamiento presentó el afiche y programa general de festejos 2023, que contiene la información de las diferentes actividades culturales, artísticas, gastronómicas y actos protocolares que se desarrollarán por este nuevo aniversario, cuyo día central será el 28 de abril de este mes. Por ello, el gobernador Percy Godoy ha extendido pues la invitación a los turistas y población en general para que participen de las diferentes actividades que se organizarán en las 7 provincias apurimeñas en simultáneo y disfrutar también en familia, a fin de poner en vitrina lo mejor de los productos oriundos con miras a impulsar el desarrollo económico de la región. Por ello, el gobernador Percy Godoy extendió la invitación a los turistas y población en general para que participen de las diferentes actividades que se organizarán en las 7 provincias apurimeñas en simultáneo y disfrutar en familia, a fin de poner en vitrina lo mejor de los productos oriundos con miras a impulsar el desarrollo económico de la región. Entre las actividades previstas figuran la primera Expoferia Apurímac Produce, programado para este sábado 15 y domingo 16 de abril, y también el primer Caminatón familiar Muévete Apurímac, así como el lanzamiento de Procompite 2023, campaña de salud gratuita en las 7 provincias, sesión solemne de reconocimiento a ilustres apurimeños y también el primer festival gastronómico Haku Mijusun Apurímac, entre otras, amigos oyentes, que promoverá el desarrollo económico en nuestra región de Apurímac y también en sus provincias correspondientes. También se iniciarán nuevas obras e inauguraciones de proyectos y programas que apuntan a reducir las brechas sociales y así afianzar el sentimiento de amor y orgullo por haber nacido en esta maravillosa tierra, revalorando nuestra identidad, cultura y costumbres que hacen de Apurímac una región majestuosa y grande como su gente. Así es, Henry. Hay importante actividad que va a realizar el gobierno regional al mando del gobernador regional Percy Godoy. Y bueno, ya está haciendo la invitación para participar de las diferentes actividades que se organizarán en las 7 provincias apurimeñas y se va a realizarse en simultáneo. Lo que hay, amigos oyentes, son algunas importantes ferias, por ejemplo la Expoferia Apurímac Produce, y está programado para el sábado 15 y domingo 16, donde seguramente muchas personas van a asistir, van a ir a comprar, a dinamizar la economía,
para promover, amigos oyentes, el desarrollo económico en estas localidades, y de esta manera también se contribuye a que las familias necesitadas, a que las familias que llevan a expender sus productos sean también beneficiados. También está el primer caminatón. Así es. Y bueno, no sé si peco de provincialista, pero quisiera saber la participación de Cotabambas. ¿Quiénes van a participar representando a nuestra provincia en estas ferias regionales? Es muy importante saber, porque la provincia sabemos que produce bastantes cosas muy, muy interesantes. Están la tuna, está la palta, están, por ejemplo, productos muy ricos en lo que se refiere a la agroindustria. Por ejemplo, existen las famosas mermeladas de tuna, existen licores de tuna y productos derivados que pueden fácilmente competir a nivel regional y, por qué no decirlo, a nivel nacional e internacional, inclusive con otros productos de otras regiones. Es importante reconocer que nuestra provincia puede llevar productos que destaquen a nivel regional. Y bueno, el dinamismo, estas ferias son importantes para dinamizar la economía. Es importante conocer, saber que estas ferias mueven la economía nacional, mueven la economía regional y mueven la producción de nuestras familias, de nuestros productores. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos y estamos ya en contacto con Erickson para hablar sobre lo que es la red de salud de Cotabambas. Así es, amigos oyentes, ya a esta hora de la mañana estamos en contacto con la red de salud de Cotabambas, con el propósito de que, amigos oyentes, está realizándose la campaña de cuidar y proteger la salud de la población usuaria, organizada la gran campaña de atención médica integral para el día de hoy y también el día de mañana, jueves, hasta el día viernes 13 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en las instalaciones del Hospital de Tambobamba. Y bueno, para que nos dé mayores detalles, ya estamos con Erickson Cárdenas, del área de comunicaciones de la red de salud de Cotabambas. Erickson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, compañeros, qué gusto saludarlos en esta bonita mañana. En efecto, nos encontramos en las instalaciones, en la puerta principal del Hospital Tambobamba, donde ya se ha concentrado gran cantidad de personas, de usuarios del servicio de salud que vienen a participar de esta gran campaña integral gratuita que se va a realizar con diferentes especialidades el día de hoy. En ese sentido ya se han dispuesto todos los elementos correspondientes, las áreas, en este caso, ¿no?, los módulos para la atención correspondiente de los pacientes. En este momento, para comentarles que ya se está haciéndose el registro de las primeras personas que han llegado. Tenemos alrededor, se puede calcular que ya tenemos unas 100 personas aproximadamente que hasta el momento están ya esperando, ¿no? Ya están esperando al inicio de esta actividad que está programada para las 8 de la mañana. Sin embargo, ya se ha estado iniciando con el tema de registrarlos, de poder iniciar también con el triaje, que son los exámenes previos, ¿no?, como control de talla, peso, y todo esto para ir avanzando. Apenas lleguen nuestros especialistas a las 8 de la mañana, van a ingresar a las diferentes especialidades que se han programado para esta campaña médica gratuita, esta campaña de atención integral para nuestros usuarios de toda la provincia de Cotabambas, compañeros. Si tienen alguna consulta, estamos llamados para poder atenderlos desde aquí, desde el Hospital Tambobamba. Erickson, ¿en qué especialidades se va a hacer esta campaña para el día de hoy? Así es, la campaña médica integral del día de hoy está programada en diferentes especialidades. Las principales que tenemos que invitar a la población para que pueda participar es el tema de ginecología principalmente, ¿no?, que es una especialidad que es bastante usual dentro, sobre todo, de las damas de nuestra provincia de Cotabamba. Tenemos también el servicio de gastroenterología. ¿Qué significa esto? Que se atiende a través de esta especialidad. Bueno, es el tratamiento de problemas intestinales, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los problemas estomacales. Por ahí puede haber
acidez constante, estreñimientos, el tema de hemorroides y otras molestias que tengan que ver con la parte digestiva, el tema del sistema digestivo, ¿no? También tenemos lo que es medicina interna, y esto es importante porque dentro de nuestra provincia de Cochabamba son muchas las personas que han sufrido afecciones con la COVID-19, y en este sentido es que la medicina interna nos puede ayudar a identificar, ¿no?, cuáles han sido las secuelas que ha dejado en los pacientes que han pasado por la COVID-19, además también de identificar pues algunos tipos de cáncer, como es el cáncer de colon. Vamos a estar también con la especialidad de traumatología. Esto es básicamente para el diagnóstico y recuperación de las personas que hayan sufrido un tipo de lesión, tanto ósea, muscular, lesión en los huesos, lesión en los músculos. Entonces vamos a ir identificando estos pacientes y poder, por supuesto, hacer el correspondiente tratamiento. Es importante recalcar, por favor, a nuestras damas de la provincia de Cochabamba, que se va a realizar los exámenes de los exámenes de lo que es, en este caso, el IVA, que es la detección del cáncer de cuello uterino, y lo que es el Papa Nicolau también. Es importante que puedan participar de estas especialidades. Tenemos pediatría, odontología, oftalmología, psicología, va a haber exámenes de rayos X y laboratorio clínico. Así que invitamos a esta hora de la mañana a toda la población de toda la provincia de Cochabamba. Se están haciendo las correspondientes gestiones con los distritos para que también nuestros gobiernos locales pues puedan aproximarse, puedan llegar hasta el distrito de Tambobamba y aprovechar de esta campaña médica integral gratuita. Erickson, y bueno, importante campaña que se va a realizarse desde el día de hoy hasta el día viernes 13 de abril. ¿Y esto bajo qué objetivo, bajo qué alguna actividad lo están realizando, Erickson, esta campaña? ¿O de repente están tomándolo, digamos, esta campaña para realizar más campañas seguidas o en los próximos meses? Compañeros, antes de atender a su consulta, por favor, estamos aquí con la presencia del director del Hospital Tambobamba, el doctor Rolando Medina, quien está pues encabezando esta actividad dentro del Hospital Tambobamba. Así que rápidamente, para que él pueda hacer la invitación también a toda la población. Doctor Rolando, muy buenos días, estamos en vivo con Radio Surfing. Muy buenos días a Radio Surfing, a todos los oyentes de la provincia de Cochabamba. En primer lugar, saludarlos e invitarles, ¿no?, a la gran campaña que está realizando la Red de Salud Cochabamba en coordinación con el Hospital de Tambobamba en las diferentes especialidades, ¿no?, como son ginecología, traumatología, cirugía, oftalmología, gastroenterología, odontología, medicina, laboratorio. Por favor, toda la población esté invitada al Hospital de Tambobamba hoy día miércoles 12 y mañana jueves 13, por favor, acercarse al hospital. La atención es gratuita. Los invitamos a todos, ¿no?, a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestras personas de la tercera edad, por favor, a asomarse al Hospital Tambobamba. Nos estaremos esperando cordialmente porque ya estamos empezando la atención, ya tenemos afluencia de público y también tenemos la presencia acá del médico especialista, del ginecólogo y del cirujano. Por favor, una vez más, invitamos a toda la población de nuestra provincia de Cochabamba a asomarse al Hospital de Tambobamba, por favor. Muchas gracias, doctor Rolando. Teniendo compañeros, ya el personal de salud se ha desplegado, están yendo de un lado a otro, cumpliendo con los últimos detalles ya para el inicio en breves minutos de esta campaña médica integral para toda la provincia de Cochabamba. Compañeros. Perfecto, Erickson, muchas gracias por la información. Y bueno, hay diferentes especialidades y seguramente hay doctores o médicos que están viniendo de otra parte, o solo son, digamos, los doctores de la provincia del Hospital de Tambobamba. Sí, en realidad en el Hospital de Tambobamba no contamos en la actualidad con médicos especialistas. Es por eso que se han realizado gestiones para poder traer, ¿no?, a todos estos especialistas de diferentes nosocomios, principalmente del Hospital Guillermo Díaz de la Vega de la ciudad de Abancay y de la ciudad de Cusco, y así se han ido gestionando la presencia de todos estos especialistas que el día de hoy y mañana nos van a acompañar en esta campaña médica integral. Perfecto, Erickson, gracias por la información. ¿Algo más de repente para finalizar la entrevista? Sí, gracias. Agradecerles en principio a toda la radioaudiencia de
esta prestigiosa Radio Surfui, invitar a toda la población a que puedan venir el día de hoy y mañana. Estamos con esta campaña médica integral. Ya las personas poco a poco van llegando, hay gran cantidad de personas que ya están esperando el inicio por aquí, así que los invitamos, por favor, la salud es lo primero, sin salud no podemos hacer nada, así que estos chequeos preventivos van a ser muy importantes para toda nuestra población. Muchas gracias por la apertura, compañeros, y estamos en comunicación en cualquier momento. Listo, Erickson, gracias, estamos en contacto. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Estuvo con nosotros Erickson Cárdenas, quienes están promoviendo desde la red de salud en la campaña médica para que muchos usuarios, muchas personas puedan acceder a salud, a despistajes, a atención médica integral para gozar de buena salud. Muchas veces la enfermedad es silenciosa, muchas veces podemos sentirnos bien y decir yo estoy bien, yo estoy sano, pero no está de más hacernos un chequeíto por ahí, no vaya a ser que tengamos alguito, y diagnosticado a tiempo puede ser más fácil solucionarlo. Ya cuando nos duele es porque las cosas ya están mal, ya están graves y es muy, pero muy difícil tratarlo. Así es, amigos. Entonces, el día de hoy hay atención médica integral en las especialidades de gastroenterología, medicina interna, traumatología, también está ginecología, pediatría, odontología, oftalmología, radiología, laboratorio clínico y entre otras especialidades. Estas actividades, esta campaña médica integral, amigos oyentes, se va a realizarse desde el día de hoy hasta el viernes 13 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde hay participación de diferentes médicos especialistas que están participando en este caso del Hospital Abancay, Guillermo Díaz Almendara, que también está presente, médicos especialistas, también hay médicos de la ciudad del Cusco que están presentes en esta campaña médica integral, así es que es importante visitar para poder despistar algunas enfermedades que tengamos. Así es, sí, llevemos a las guaguas, llevemos a los niños, llevemos al hijo, a la hija, y aunque sea solo por saber, por conocer, de repente cómo están en su crecimiento, cómo están en su hemoglobina, si de repente por ahí, de repente están con anemia, y si están de repente gorditos, eso no significa que no puedan tener anemia, de repente sí, de repente les estamos dando, ¿cómo los estamos alimentando? De repente les estamos dando demasiada chatarra, de repente no, de repente nos falta alguito. Todo eso tenemos que ir a saber en esta campaña médica. Es muy importante la salud de toda nuestra familia y es muy importante nuestra salud. La salud es importante, así es que hay que prevenir para luego no lamentarlos. Así es. 7:54, vamos al desarrollo, amigos oyentes, de las noticias en el ámbito regional y nos vamos hasta, ¿dónde, amigos? Hasta Abancay. Un malestar generalizado se vive en Abancay luego de que cibernautas de las redes sociales hicieran público las grandes diferencias del precio del combustible en la ciudad del Cusco, donde se expende a un costo muy por debajo al de la capital de Apurímac. Incluso mencionan que se estaría gestando una concertación de precios de los combustibles. Por citar un ejemplo, el gasol premium en Cusco se vende a 18.60 soles, pero en Abancay, Grifos de Abancay, lo encuentras en 22 soles el galón, es decir, más de 3 soles de diferencia, salvo en algunos céntimos menos, pero más o menos es 3 soles de diferencia. Es el promedio, amigos. En el caso de gasol regular en Cusco lo expenden a 17.60 soles y en Abancay a 20.60 soles, también una diferencia de 3 soles. Estos mismos precios se plasma en el portal del Facilito de Ociner Min. Y entre tanto, amigos oyentes, si hablamos de la gasolina de 95 octanos, en Cusco se vende a 17.70 soles y en Abancay 22 soles, más de 3 soles de diferencia. La gasolina de 90 octanos en Cusco cuesta 16.70 soles y en Abancay, amigos oyentes, cuesta 20 soles. Cierra el diésel o petróleo en Cusco con 16.98 soles y en Abancay cuesta 19 soles. Por ahí sí hay la diferencia aproximadamente entre 3 soles y 3.20 aproximadamente. Aproximadamente. Y bueno,
considerando que muchos de los combustibles llegan por Abancay a Cusco. Sí. Pasan por Abancay y llegan a Cusco. A Cusco, claro. Con estas diferencias de precios, los conductores, que son miles en Abancay, exigen que las autoridades, sobre todo de los Sinermin, tomen cartas en el asunto, puesto que aseguran que es un abuso, porque si el precio de combustible baja el precio, porque en la capital Apurímac no ocurre lo mismo. Si baja en todas las capitales de las distintas regiones, en distintas ciudades, ¿por qué en la capital de Apurímac, en Abancay, no ocurre lo mismo? Eso manifiestan. De repente hay algo turbio. Están pensando los transportistas. Claro, las personas que hacen uso del combustible para sus vehículos. Pero sin embargo, ojalá que Osinermin y las autoridades correspondientes hagan una inspección y verifiquen por qué más o menos se da esa diferencia de 3 a 3 soles 20 aproximadamente en los combustibles de Abancay con el combustible de Cusco. Y bueno, ahí las autoridades, por favor, hay que ponernos atentos a hacer una supervisión como corresponda. Y bueno, en Cusco también sí está por ahí los combustibles, 18.20, el 18.70 máximo, hasta incluso entre 18.10 a 18.60 está el combustible premium, lo llaman. Y el combustible regular está casi 17, 16 aprox. Así es. Entonces, tiene que hacer su labor Osinermin, pone que esto de la concertación de precios está prohibida legalmente. Todos tienen derecho a vender al precio realmente que se les dé la gana. De repente pueden vender incluso a 20 soles, ¿ya? Pero aparte de eso te tienen que dar un mejor servicio. De repente, no sé, las llantas, la carrocería, todo, absolutamente todo, un mantenimiento y te venden a 20 soles, yo qué sé. Pero concertar, decir, oye, sabes tú, yo soy del grifo tal y tú del grifo tal, hay que vender los dos a 20 soles. Eso se llama concertación de precios. Eso está mal. Eso está equivocado. Legalmente está prohibido y tiene sanciones. Igual en el transporte, concertar pasajes, decir yo cobro tanto y tú cobras tanto, ponerte de acuerdo para cuánto cobrar, eso también está prohibido. Cada uno tiene que cobrar de acuerdo a lo que está gastando, de acuerdo a su servicio. Si a uno le sale a cuenta cobrar 50 céntimos, ya cobrará pues. Si a otro le sale a cuenta cobrar a 1 sol y además te da tu sanguchito, ya pues será su cuestión. Claro. Eso es de acuerdo a su servicio. Libre mercado. Libre mercado. Y bueno, ahí la concertación está prohibida, amigos oyentes, ¿sabes? Si tienen algunas evidencias o pruebas, hagan la denuncia respectiva de esta concertación de precios, porque de ahí inmediatamente las autoridades seguramente se tendrán que poner en marcha para ejecutar algún plan contra esta concertación de precios que se podría darse. 7 de la mañana con 59 minutos, Henry. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos con ¿quién? Nos regresamos con la Catedral del Deporte para conocer la realidad deportiva de nuestro país. 7 con 59. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí,
Prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata monas cango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, Surfu y Deportes. Ya estamos con William Guamán, la Catedral del Deporte, para la información deportiva en esta mañana de 12 de abril. Buenos días, Williams. ¿Cómo estás, Henry? Buenos días, Hernán. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfui y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo están, amigos? Un gran saludo a nuestros amigos que nos sintonizan en la localidad de Tambobamba, por supuesto también a nuestros amigos en Coyurqui, Cotabambas, Chalhuahuacho y el distrito también de Akira, donde llegamos a través de nuestra poderosa señal de Radio Surfui, la voz de todos. Vamos con información deportiva y bueno, la Liga de Campeones está interesantísima. Ayer se jugó la primera fecha de estos cuartos de final. El Manchester City goleó por 3-0 al Bayern Múnich. Un partido bastante disputado, un partido de mucho nivel, de mucho juego, de planteamiento, de estrategia, porque recordemos que los mejores jugadores, creo yo, de Europa están en estos dos equipos, sobre todo en el Manchester City, que ayer supo vencer de local, es cierto, con intensa lluvia, al Bayern Múnich, que tendrá que esperar el partido de vuelta para ver qué es lo que pasa y si continúa todavía en vida para la siguiente fase. Pero son equipos grandes y vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que ayer el Manchester City superó al Bayern Múnich, pero también a partir de algunos errores, básicamente de Upamecano, que es un defensa importante que tiene el Bayern, pero no estuvo a la altura de las circunstancias también. Guardiola naturalmente planteó bien este encuentro y se hizo pues acreedor a este resultado que prácticamente lo catalogan como el mejor equipo del mundo al Manchester City. Otros encuentros también, la otra llave, digamos, está con el Inter de Milán, que venció por 2-0 al Benfica en un partido que se jugó en Portugal de visita. El Inter ratifica su superioridad y también está, me parece, ya en la otra fase. Hay que jugar el segundo partido, es cierto, pero las cosas se están dando de esta forma en la Liga de Campeones. Hoy continúa la programación de la Liga de Campeones. Hay dos partidos importantes, muy buenos. El que también va a concitar el interés y la atención, sobre todo del mundo europeo, es el partido, sin duda, del Real Madrid, que va a enfrentar al Chelsea de Inglaterra. 2 de la tarde es este encuentro. También a las 2 de la tarde en paralelo juega el AC Milan ante el Napoli. Dos equipos italianos que están en esta fase. Bueno, hay tres realmente con el Inter, pero eso dice mucho también del fútbol, digamos, en alza que va teniendo Italia. Lo mismo pasa con Inglaterra. Entonces hoy tenemos partidos del Real Madrid ante el Chelsea. Corren las apuestas, mi estimado Hernán y Henry, porque sin duda son partidos de alto voltaje y de gran nivel el que se van a desarrollar, o el que se desarrolla precisamente el día de hoy. Vamos con más información deportiva. Se viene con lo del torneo local. Este fin de semana ya se ha lanzado la programación para la fecha número 12, así es, la fecha número 12 de este torneo doméstico de la Liga 1.
Todo arranca este próximo 14 de abril, cuando el Sporting Cristal enfrente al Sport Boys del Callao en el estadio Alberto Gallardo. También el viernes a las 7 de la noche el Melgar va a enfrentar al Cienciano del Cusco en lo que es el clásico del sur, ¿no? Melgar va a recibir al Cienciano. El Cienciano ganó por la mínima diferencia el último fin de semana. Esperemos que les sirva en algo como para poder llegar de buena forma a este encuentro. El Melgar no está tan bien en el torneo, pero seguramente va a querer sumar, porque ya el fantasma de la baja le está respirando la nuca prácticamente al Melgar de Arequipa. Vamos con más información. El sábado 15 de abril continúa la programación. Atlético Grau enfrenta a la Universidad César Vallejo en el Estadio Municipal de Berna, un estadio interesante, con palco suite incluido. Recordemos el partido de la Alianza Lima ante el Atlético Grau. Más partidos, o ante la Alianza Atlético de Sullana. Más partidos, el Binacional enfrentará al Sport Huancayo de local en el Estadio Guillermo Briceño Rosa Medina, esto en Juliaca. Ya se están reanudando los encuentros deportivos también en esta localidad. A las 7 de la noche, el sábado, Carlos Amanucci enfrenta a la Alianza Atlético de Sullana. 7 de la noche también en paralelo, en la Alianza Lima enfrentará a la Academia Cantolao jugando de local. El domingo continúa la programación de la Liga 1. El Deportivo Garcilaso a la 1 de la tarde enfrenta al UTC de Cajamarca en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Vamos a ver qué pasa con el D, porque se ha caído, lo decíamos. Es importante arrancar bien el torneo, pero eso tiene que ser sostenible en el tiempo, porque si arrancamos bien y luego no mantenemos, digamos, los resultados, no mantenemos el buen juego, este torneo es largo, larguísimo, entonces se necesita pues plantel y estrategia para para continuar en los primeros lugares. Mientras tanto, también el domingo 16 continúa la programación, 3:30 de la tarde, el ADT de Tarma enfrentará al Cusco FC en el Estadio Unión Tarma, y a las 4 de la tarde el Deportivo Binacional, o Municipal en este caso, enfrentará al Universitario de Deportes por la fecha número 12 del torneo de la Liga 1 Betson 2023. Bueno, hubo quejas de parte de algunos jugadores con respecto a los escenarios deportivos, principalmente de Carlos Zambrano, que juega en la Alianza Lima. Es cierto, hay algunos escenarios en el interior del país que no están ofreciendo las condiciones del caso. Los jugadores también necesitan cierta comodidad para poder desempeñar su juego y sobre todo también poder, digamos, junto a su equipo obtener resultados positivos, pero a veces las condiciones climatológicas y de infraestructura impiden el buen desarrollo de fútbol. Ya saben, entonces, amigos, hoy tenemos partidos de la Liga de Campeones. El más atractivo el día de hoy a las 2 de la tarde, sin duda, el de Real Madrid ante el Chelsea. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva. Ya saben, Hernán y Henry corren las apuestas a través de nuestro chat interno para poder ver, saber sobre todo los resultados y ver quién pueda ganar este encuentro de la Liga de Campeones. Así es, William. Corren las apuestas entonces por inbox. No, solo apostamos Deportivo Cienciano. Vamos, que se viene de esta fecha, la próxima está jugándose también un partido importante en el Cusco. Bueno, está moviéndose a nivel de medios el partido entre el Cusco FC ante el Deportivo Garcilaso. Claro, así que va a ser a estadio lleno. Sí, Dorados versus Celestes. El derbi cusqueño lo ha bautizado el Cusco FC, ya que ellos son los locales. De acuerdo, pero y esto viene desde hace años atrás. Recordemos que el Cusco FC anteriormente era el Real Garcilaso, ¿no? Cambiaron de nombre, de razón social, ahora son Cusco FC, pero queda pues esa espinita seguramente en los amigos del Deportivo Garcilaso. Claro que sí, y le salió bien la jugada, ¿no? Porque a partir de que son Cusco FC ha sumado más hinchada. A partir del cambio de nombre es que están sumando más hinchada y los estadios se ven un poquito más llenos y un poquito más dorados también en las tribunas. Bueno, sí, y además también es importante destacar que el cuadro del Cusco FC se encuentra entre los primeros lugares actualmente de la tabla de colocaciones. No empezó bien, pero se viene, digamos, manteniendo en los primeros lugares. Hay buenos resultados que ha obtenido fuera de casa y eso hace también que se incremente la hinchada para el Cusco FC. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este encuentro. Es la próxima semana, el 23, exactamente, en el Estadio Garcilaso. Así es, William Guamán. Bueno, hasta el día de mañana.
Mañana volvemos con más información deportiva, colegas y amigos. Nos despedimos en el bloque deportivo. Hasta mañana, William. Estuvo con nosotros William Guamán para hablarnos sobre el acontecer deportivo, los partidos que se vienen en la Champions League, en la Liga de Campeones, y también sobre la realidad de la poderosa Liga 1 a nivel nacional. Los equipos cusqueños, son 3 los equipos cusqueños, y prácticamente los demás equipos están en el Cusco nada más. Están que vienen al Cusco continuamente. Claro, y a veces el binacional jugó, ¿no? En Cusco también. De hecho, hace localía en Cusco, porque por los conflictos sociales, Puno, que no sé cómo hace, pero tiene 3 días de huelga, 3 días de clases, 3 días de descanso. Es un poco curioso la realidad de Puno, y por toda esta realidad social que tiene, hace localía en Cusco. Y algunas veces el Sport Huancayo se vino también. Sí, algunas veces también se vino porque por la Copa Libertadores no le permitían jugar en su estadio por la cantidad de hinchas que podían entrar. Es mínimo 40,000 en Copa Libertadores, y lo que albergaba su estadio era 20,000. Entonces necesitaban un estadio como el Inca Garcilaso de la Vega, que acoge casi 60,000 hinchas en su repleto lleno. 60,000. 60,000. Ah, mira. Sí. Incluido palcos. Claro, con palcos y todos. Porque antes, cuando estaba jugando el Cienciano la Copa Sudamericana, solo el estadio, creo, 25,000, 35,000. 35,000, y el máximo era 40, y el límite mínimo era 40,000. Y por eso se tuvo que ir hasta Arequipa. A jugar ahí en la Copa Sudamericana. La final contra el River. Años después ya hicieron la remodelación necesaria, y ya se albergaba a más de 50,000, y ahora hace poco hicieron una nueva remodelación y alberga más o menos 65,000. El estadio Inca Garcilaso de la Vega no tiene nada que envidiar a estadios nacionales. Hubo una época que fue el mejor estadio de Sudamérica. Sí, fue uno de los estadios, ¿ah? Sí, importante. Claro. Y ahora, bueno, nos vamos a contactar con nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, que ya está en la cabina número 3 con toda la información de los diarios de circulación nacional, local, que trae en sus portadas para el día de hoy, miércoles 12 de abril de 2023. Así es, se fue tempranito a los kioscos y se compró los diarios. Adelante, Liz Saldívar. Buenos días, Henry, buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, ya a mitad de semana, miércoles 12 de abril de 2023. Y efectivamente ya tenemos los diarios, algunos un poco retrasados, acabo de comprar, algunos ya desde muy temprano circulando, y algunos ni actualizaron todavía. Siendo ya 8 de la mañana con 13 minutos, iniciamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional. Empezamos como de costumbre con el diario de Apurímac, el diario El Pregón. En su titular principal dice: cuerpo llevaba puesto chaleco naranja, pantalón azul y botas. Hallan cadáver en el río Chalhuahuache. Efectivamente, esta situación que ayer se ha suscitado en horas de la tarde, pues que han rescatado este cadáver. El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en medio del cauce del río Chalhuahuacho, a la altura del puente Álamos, en el distrito del mismo nombre, esto en nuestra provincia de Cotabambas. Trae en su titular principal diario El Pregón en esta mañana, y efectivamente la fotografía, pues que en los momentos de este cuerpo que están rescatando. Por otro lado, anuncia de salud, realizarán campañas médicas especializadas en Chalhuanca, con despliegue de especialistas desde Lima que llegarán. Y hablando de campañas, efectivamente en nuestra provincia de Cotabambas, también hoy día y mañana se desarrolla esta campaña importante con médicos de especialidad, y pues están convocados toda la población. No hay excusa, la salud es muy, muy importante, hacerse un chequeo general. Por otro lado, Grúa los levantó, dice, motos mal estacionadas terminaron en el depósito municipal. Bueno, este tema en todo lado, no solo en Abancay, en nuestra región, en muchos otros lugares donde puedan, dejan las motos, donde puedan, dejan los carros. No hay respeto, ¿no?, de las vías. 8 de la mañana con 15 minutos, diario El Chasqui, ¿qué nos trae para hoy, miércoles 12?
Titular principal, familiares del infortunado protagonizaron escenas de dolor tras hallar en medio del río Chalhuahuacho a este cadáver. Investigan muerte de este trabajador. Bueno, de hecho, ayer en sus primeras declaraciones en el levantamiento de cadáveres, las autoridades indicaban que no había ningún signo de golpes o cosas así, o estrangulamientos, nada que haya pasado, y muchos también indicaban pues que este señor día antes estaba trabajando con total normalidad él, y de pronto pues ayer se ven con toda esta escena desgarradora en medio del río de Chalhuahuacho. Más información, el diario El Chasqui. En salud en Aymarae se realizará también campaña médica especializada. En realidad se van a desplazar, ¿no?, por muchas otras provincias estas campañas. Qué bueno, entendemos que también es parte de estas celebraciones ya de los 150 años de nuestra región que viene trabajando el sector salud. Red de Salud entregó módulos para emergencias por desastres, habla de la provincia de Cotabambas. Andahuaylas también trae su titular, ocupantes resultaron ilesos tras volcadura de camioneta. Traen sus titulares Chasqui en esta mañana. Ahora sí, nos vamos a la vecina región de Cusco y con el diario El Cusco. ¿Qué dice? En su portada principal, Fiscalía de la Nación ha solicitado para expremier y exministro Willy Huerta y Roberto Sánchez prisión preventiva para Betsy Chávez también. Tesis fiscal señala que están involucrados en delito cometido por intentar golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Mientras tanto, ayer juez dictó 24 meses de prisión preventiva para Hugo Chávez, quien fue presidente de Petroperú en el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Más información, 8 de la mañana con 17 minutos, diario El Cusco. En la parte superior también trae sus titulares y la fotografía pues de estudiantes de Inca Garcilaso de la Vega de Becer. Solo 40% de material educativo ha llegado al colegio Garcilaso. Hay desidia, dice, de autoridades educativas del Cusco para exigir al Ministerio de Educación que cumplan con enviar todos los materiales necesarios para el mejor desarrollo de las labores escolares. Se va a cumplir ya un mes del inicio del año escolar y esta situación sigue preocupando en el sector educación y mucho más en la institución educativa de toda la región, habla de Garcilaso. Más información, 21 de abril, nueva reunión para evaluar avance de obras del Hospital Lorena. Santo Dios, Hospital Lorena, todo el tiempo se habla de esto, que están evaluando, que ya va a iniciar, que ya está a la mitad. Bueno, en realidad no sé, ya ha pasado más de una década, ya nos sorprende a uno, ¿no? Capturan sujeto en San Sebastián con taller, dice, repleto de autopartes de dudosa procedencia. Por ahí si faltaba alguna autoparte de repente de usted, de repente ahí va a encontrar. En San Sebastián encontraron. Capturan también en Santiago a mujer que quitó la vida de su esposo con el pico de una botella. Eso también continúa la violencia. Premier dice que servirá para destrabar obras públicas. 4 y 5 de mayo habrá Consejo de Estado Regional en Lima, dice en sus principales titulares el diario El Cusco. Nos vamos con otro diario de la región de Cusco, el diario El Sol, que acaba de actualizar. Dice en su titular principal, Doris Huarcaya Vega, de 45 años, permanece detenida en la comisaría de Viva el Perú por presuntamente asesinar a su conviviente Henry Mestas tras atacarlo en la pierna con el pico de una botella. Policía investiga para determinar causa del ataque. Mujer mata a su pareja con pico de botella, pone el titular en esta mañana diario El Sol. Sitios arqueológicos recibieron cerca de 16,000 visitantes por día en Semana Santa. Machu Picchu, el principal indicador del flujo turístico en Cusco, recibió más de 3,000 visitantes por día y más de 11,000 durante la Semana Santa. Hay buena expectativa para el sector turismo. Ojalá, en verdad, esta reactivación
valga la pena, ¿no? Y no en los próximos días que están amenazando nuevamente retomar algunas paralizaciones. Ojalá eso no empañe este nuevo reinicio. Investigan muerte de hombre que ingresó al local municipal y apareció sin vida. Comuneros de Quiquijana y familiares de fallecido exigen justicia. Inicia la vacunación contra el virus del papiloma humano en los escolares para proteger a más de 25.600 escolares en primaria, varones y mujeres, esto en toda la región de Cusco. Más información, ahora sí, nos vamos rapidísimo con los principales diarios de circulación nacional. Y empezamos, siendo 8 de la mañana con 21 minutos, con el diario Gestión. Lotes entregados a Petroperú contraerían, dice, su producción. Especialistas afirman que se debe evaluar si la iniciativa es constitucional y viable para la petrolera estatal. El Congreso tendría que aprobar una ley que autorice a la empresa a asumir la operación de los 4 yacimientos en Talara. Mientras tanto, información también de gestión, atender emergencias y reactivar economía cuesta, escuche bien, 12 millones. También entre sus titulares, gestión para esta mañana, cerca de 700.000 peruanos pasaron de ingreso medio a vulnerables ante un evento adverso como el fenómeno de El Niño. Hay más personas que tendrán problemas para hacerle frente y sostener sus gastos. Más información y el diario El Correo, en su principal titular, trae pues con la fotografía de Betsy Chávez. La Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. Cárcel por golpistas. Y efectivamente en la parte superior vienen también las fotografías de Willy Huerta y de Roberto Sánchez. Ministerio Público hizo solicitud contra exministros investigados en calidad de coautores del delito de rebelión y alternativamente conspiración. Expremier tiene también impedimento de salida del país, mientras que ex titular de Comercio Exterior aún ejerce el cargo de congresista, imagínense. Más información, Correo también en esta mañana nos trae entre sus titulares ex gerente de Petroperú, Hugo Arévalo, se va 24 meses a prisión. Así dice Correo en sus titulares. 8 de la mañana con 23 minutos. Rapidísimo, nos vamos con otro diario de circulación nacional. Expreso también trae la fotografía de Betsy Chávez. Fiscalía pide 1 año y medio de prisión preventiva para Betsy Chávez, 18 meses, y también para exministro Willy Huerta y Roberto Sánchez en calidad de coautores del presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración. En otra parte, trae en sus titulares, guerra política provocó descuido del ámbito social en un país que pues en 7 años ha tenido 6 presidentes, pone. Otro titular, otro diario, Perú 21, Poder Judicial ordenó la incautación de los bienes de Joaquín Ramírez y su familia por un valor de más de 1.000 millones. Le cortaron las alas, pone el titular, y su fotografía efectivamente pues de Joaquín Ramírez. Crece oposición a que el gobierno chino controle el 100% de la distribución de la energía eléctrica de Lima. Por otro lado, atrapan al maldito feminicida que quedó viva, dice, o que quemó viva a Catherine Gómez. Más información, Comercio. Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Betsy Chávez. Por otro lado, Comercio advierten sobre riesgos de la compra de en el Perú por empresa china. Renovación en el directorio del grupo El Comercio trae en esta mañana. Y finalmente La Razón, tenemos
que dice Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. A la reja ponen y la fotografía que les acompaña. Y tenemos también la República, antes de irnos, dice, según la Fiscalía que allana locales de la Universidad a las peruanas, que ICO era pues el brazo político de red criminal de la Universidad a las peruanas. También dice, en la República, más de 72,000 maestros y auxiliares esperan pago del bono de 950 y nada de nada hasta ahora. Terminamos con el peruano. Ministro de Economía destaca solvencia fiscal del país, costo de reactivación y atención a emergencias se suman 11.814 millones. Monto se financia, dice, con reasignación presupuestal y saldos no utilizados. Afirma así. Toman también medidas a fin de evitar que municipios afectados por lluvias se quedan sin recursos. O sea, lo que nuestro municipio, los municipios locales, regionales, también provinciales han retornado, se está usando eso. Así es. 8 de la mañana no hay pierde, como dicen. 8 de la mañana ya con 26 minutos. Muchísimas gracias, compañeros, por vuestra atención en esta mañana y también, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Gracias. Estuvo con ustedes Liz Saldívar. Gracias, Liz, por la información de las primeras planas de los principales diarios de circulación local y nacional. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Estuvo con nosotros Liz Saldívar con los diarios de circulación nacional y local. Es importante conocer, es importante saber. Podemos estar o no de acuerdo con esa información, pero tenemos que conocer para hacernos una idea y para tener nuestra propia opinión. A ver, vamos a las redes sociales donde estamos. Aquí estamos. Un saludo muy especial para Smith Martínez Guamán, también para Nils Romeo Galloso Coyuri, también para Walter Davis Quispe Hualpa, que nos dice saludos desde Coyurqui, comunidad de Sijawi. Buena transmisión, felicidades. Sijawi. Sí, Sijawi. Para la señora Irene Arredondo Sanabria en Cotobamba, Radio Poder Chasqui 97.9 FM. Un saludo muy especial, muy fuerte para usted, señora Irene Arredondo, y un saludo muy especial para Radio Poder Chasqui 97.9 FM. La fuerza de Cotabambas. Así es, un saludo muy especial para ustedes y terminamos con esta nota informativa que dice Inti Raymi en Lima para retomar, para reactivar la fuerza turística en el sur del país. Cusco escenifica el ritual Huilcanina para anunciar fiesta jubilar. El Inca, la Coya, su séquito y unos 100 artistas protagonizan este viernes 14 de abril el ritual Huilcanina en la Huaca Pucllana, ubicada en el distrito de Miraflores, Lima, para anunciar la escenificación del Inti Raymi para las más de 100 actividades en honor al mes jubilar de la ciudad del Cusco. La ceremonia incásica del fuego sagrado comenzará a las 7 de la noche. El máximo gobernante del Tahuantinsuyo, interpretado por el docente Robert Paucara Churana, encenderá las llamas para iluminar los nuevos destinos del Cusco y el Perú después de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de la COVID-19. Después, las danzas representativas de la región Cusco deleitarán a los asistentes y autoridades que se darán cita. La noche también estará iluminada por luces y sonido, música ancestral y fuegos artificiales. Ya que dará inicio a las fiestas de la ciudad capital del Tahuantinsuyo. Rosendo Vaca Palomino, presidente de la empresa municipal de festejos de Cusco, EMUFEC, entidad organizadora de las actividades festivas, confirmó a la agencia andina que el evento durará alrededor de los 40 minutos. Para ello, la delegación de artistas cusqueños estará en Lima desde un día antes. No obstante, desde la ceremonia de presentación, exposición de la escenificación del Inti Raymi será por un lapso de 1 hora y media. A la Huaca Pucllana ya se han cursado invitaciones a autoridades de los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, PROMPERÚ y otras personalidades nacionales para darle realce al lanzamiento. Importante actividad que se desarrollará desde Lima rumbo
a la escenificación del Inti Raymi. ¿Cuándo es? El 24 de junio. Y esto se va a realizar, ¿cuándo? El 14 de abril. 14 de abril, ya está cerquita. Mañana, está cerquita. pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Rumbo. Claro, las fiestas jubilares de Cusco son toda una tradición, son toda una actividad. Claro, y también, Henry, los Transformers. Así es. ¿Cuándo más o menos? Ya está, creo, para este año está programado, ¿no? Está programado para este año, tiene estreno. Escenarios peruanos, y no solo escenarios del Cusco, también escenarios selváticos. Selváticos, sí. Bueno, hubo mucha polémica porque hicieron rodaje en la convención y solicitaron a la producción de los Transformers donarles ambulancias. Mami. Ambulancias, y bueno, no sé si está bien visto, no sé si está mal visto, pero bueno, eso es responsabilidad del Estado a través de la gestión. Claro, cada uno tiene su punto de vista, pero sin embargo, al realizar estas películas, promocionan los lugares, ¿no? Así es. Los lugares, y dicen, wow, yo quiero estar en esa tierra donde estaban los Transformers. Así es. Y dicen, ¿dónde has ido? En la convención, voy a la convención. Y solamente yendo a las salas de cine, presentan los trailers. Y solamente en el tráiler se ven 2 escenarios puntuales de El Cusco. Se ve la Plaza del Cusco con los danzarines y se ve Sacsayhuamán, y es realmente emocionante. Sí. También se ve parte de lo que sería la selva peruana, la selva de lo que es Quillabamba, donde aparece Optimus Primate. Optimus Primitivo. Entonces, claro, sí. Es realmente emocionante ver, y por lo menos fui con mis menores hijas, y ellas dicen, el Cusco, es la plaza, claro. Y todo el mundo en la sala se emociona. E imagino los turistas que dicen, yo estuve ahí, o por lo menos aquellos que no conocen dirán, yo quiero conocer ese lugar. Quiero estar ahí, ¿no? Sí. Aquellos que son acérrimos fans de la saga. Recordemos también que esta saga no es secuela, o bueno, no es continuación de las demás películas, sino es una nueva historia. Una nueva historia, y va a adaptarse con Optimus Primitivo. Aquellos fans de Transformers y han seguido la saga, recordemos que hay una historia con los Animalicons. Creo que sí. Sí. Hay unos Transformers que se transformaban en animalitos. Claro. En monitos, en lobitos. Y era interesante, es una historia bien interesante. Correcto, Henry. Chinchilico nos dice que ya no hay tiempo para más. Nos dice, la hora es la hora. 8 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes. Hemos llegado a la parte final de su informativo Huillaricuy el día de hoy, 12 de abril. Hoy, 12 de abril del año 2023. Nos encontramos el día de mañana. Por favor, recuerden siempre mantener la sonrisa, ser entusiastas y ser siempre positivos para el día de hoy. Si hubo problemas el día de ayer, hoy será mejor. Y si hoy va a haber problemas, mañana será mejor. Así es, amigos. Estuvimos para el día de hoy Hernán Zulca, Henry Borda, y también la mesa de redacción, nuestros compañeros de comunicación, y también Lisa Líbar con las primeras planas, y nuestro amigo William Guamán, nuestro compañero de trabajos, la Catedral del Deporte, con las noticias deportivas. Dios mediante, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.